Tras la derrota de los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, en 1954 se celebró la Conferencia de Ginebra que estableció la división de Vietnam en dos estados separados por el paralelo 12, en Vietnam del Sur y en Vietnam del Norte. La ubicación geográfica. Esta se encuentra en el suroeste de Asia y se limita con el norte de China. Al ser dividido en dos, tuvo dos capitales, en el norte como Hanoi y en el sur como Saigón. Esta guerra duró 20 años, empezando en 1957 y terminando en 1975. Igual Estados Unidos pasó por 3 presidentes antes de acabar esta guerra. Vietnam del Norte, con capital en Hanoi, fue liderada por Ho Chi Minh, el cual apoyaba al comunismo, teniendo como aliado a la US. Y Vietnam del Sur, con capital en Saigón, fue liderada por Bay Dai, el cual apoyaba a Estados Unidos. Una de las principales causas fue el desacuerdo que tuvieron los dos Vietnam, ya que Vietnam del Norte quería unificarse, pero Vietnam del Sur estaba en desacuerdo con esta idea. Por eso se creó Vietcong, un movimiento comunista del norte que actúa como resistencia a la republicana de Vietnam del Sur. Estados Unidos participaría en esta guerra para frenar la expansión del comunismo. Esto debido a que tenían miedo que si un país entraba dentro de un determinado sistema político, en este caso el comunismo, arrastraría a los otros países hacia la misma ideología. Las principales características fueron que por primera y única vez en la historia fue derrotado el ejército estadounidense. Fue una guerra química, muy cruel aparte y con una larga duración, que fue una guerra de guerrillas. Sucedió en los años 1957 a 1965. Estas empiezan con un Vietnam del Sur perdiendo territorios año tras año, por culpa del grupo del Vietcong. No pasó mucho tiempo para que más de la mitad del sur estuviera bajo el control del Vietcong. En esta fase todavía no ha comenzado la intervención directa de los Estados Unidos, el cual era gobernador John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Solo se limitaba a enviar asesores militares para entrenar a las tropas del sur. Esta fase sucede en los años 1965 a 1968. En esta fase entra el ejército estadounidense, usando la excusa de las victorias del grupo del Vietcong por parte del gobierno de Saigón. Intenta recuperar los territorios perdidos. La fase número 2. En 1964 ocurrió el accidente por el Tonkin. Esto conllevó al presidente americano Bill Johnson a unirse a la guerra. Bajo el mando de Johnson, la ayuda norteamericana alcanzó su máximo esplendor. Tercera fase. Esta fase sucede en los años de 1968 a 1973. El grupo Vietcong consigue darle vuelta a la guerra, consiguiendo una ventaja contra el ejército estadounidense gracias a sus dos grandes ofensivas, que es el Kien San y la ofensiva Tet. El presidente americano Nixon desciende a la vietnamización, la cual consiste en fortalecer el ejército Vietnam del Sur, mientras se retiran las fuerzas estadounidenses poco a poco del país. La cuarta y la última transcurre en los años 1973 a 1975. Esto empieza con los acordados del país en 1973, donde Estados Unidos firmó un alto al fuego y en 1975 retira sus tropas del Vietnam. Vietnam del Sur lucha por fin solo contra el norte. En 1975 pierde todo su poder. La ofensiva Primavera es una de las piezas principales para la victoria del Vietnam del Norte. Esto se trataba de un ataque masivo del Vietnam del Sur y así unificando por fin el país.
Esto sucedió en 1975, en la capital de Vietnam del Sur, Saiwán. Esta fue atacada por todas partes, por las tropas comunistas. Estas tropas comunistas llegaron al Palacio Presidencial, el cual fue y empezó a desatar un enorme conflicto. Cuando al final llegaron al Palacio Presidencial, ellos subieron al despacho presidencial, donde se encontraba ya el presidente del sur y los estaba esperando, y les intenta dar el cargo, pero ellos piden su rendición. Dentro de todo este conflicto, el cual se estaba generando, ganó Vietnam del Sur. Y unifican todo el país y quedan en un régimen comunista. Al final de todo, se dan cuenta ellos que al final todo fue destrozado para finales de la guerra. Esto fue que el 70% de la infraestructura fue destrozada. Hay un éxodo masivo en las ciudades y se ocasionaron 830.000 muertes y 900.000 heridos. Gracias a la gente naranja hubo varios problemas de salud. El mundo adopta una imagen muy cruel frente a Estados Unidos, ya que ellos han presenciado la mayoría de guerras. Ellos alcanzan el protagonismo y el cual se vuelve un elemento esencial en las próximas guerras.